Descubre la historia secreta de las espías latinas que se enfrentaron a Hitler. ¿Sabías que mujeres valientes derrotaron al espionaje nazi en América? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, en las imágenes que ya conoces, soldados, batallas. Pero, ¿te has preguntado quién más estaba allí, luchando en las sombras? Te voy a contar la historia de mujeres latinas, valientes y audaces, que jugaron un papel crucial en la lucha contra el nazismo. Sus historias, durante mucho tiempo ocultas, son un testimonio de sacrificio y valentía que merece ser reconocido. Ellas eran espías, agentes secretos que se infiltraron en las redes nazis en América, arriesgando sus vidas para obtener información vital. Trabajaron en silencio, a menudo sin reconocimiento, sus acciones cruciales para el esfuerzo bélico aliado. Su valentía desafió las expectativas de la época, demostrando que la fuerza y la inteligencia no conocen límites de género ni nacionalidad. Descubre cómo estas mujeres, a menudo invisibles en los libros de historia, se convirtieron en piezas clave de la inteligencia aliada. Fueron ingeniosas, valientes, y sus acciones cambiaron el curso de la guerra. Prepárate para conocer a las heroínas que desafiaron a Hitler y desmantelaron la red de espionaje nazi en el continente americano. Sus historias te dejarán sin aliento. Pero la guerra no se libraba solo en Europa. Mientras los tanques rugían en el viejo continente, una amenaza silenciosa se extendía por América. Agentes nazis, infiltrados en la sociedad, trabajaban en la sombra, tejiendo una red de espías, saboteadores y simpatizantes. Imagina, reuniones secretas en clubes exclusivos, mensajes cifrados ocultos en periódicos, dinero fluyendo desde Berlín para financiar actividades subversivas. No era una invasión militar, pero era una guerra igual de peligrosa, una lucha por el control ideológico del continente. Estos agentes nazis no solo buscaban sabotear la industria bélica estadounidense, también intentaban influir en la opinión pública, sembrando la discordia y el miedo. Propaganda sutil, rumores cuidadosamente elaborados, todo diseñado para minar la confianza en el gobierno y desestabilizar el país. Recuerda, la guerra psicológica era un arma poderosa, y los nazis la usaban con maestría. Tú mismo podrías haber encontrado en tu vecindario a alguien que, sin saberlo, estaba trabajando para el enemigo. La amenaza era real, palpable. Organizaciones nazis operaban abiertamente en algunos lugares, reclutando miembros y planeando acciones subversivas. Desde pequeñas células en ciudades importantes hasta redes más grandes y complejas, la influencia nazi se extendía como una mancha de aceite. Para contrarrestar esta amenaza, el gobierno estadounidense tuvo que recurrir a medidas extraordinarias, estableciendo agencias de inteligencia y contrainteligencia para combatir la infiltración nazi en el país. Pero, ¿quiénes eran los que realmente estaban luchando contra esta amenaza silenciosa? Pero, ¿cómo se detectó esta amenaza? Las primeras señales fueron sutiles, casi invisibles a simple vista. Imagina, tú, un agente nazi intentando pasar desapercibido en Buenos Aires, o en algún pueblo remoto de México. Hablaban en susurros, se reunían en lugares discretos, y sus negocios, bueno, a veces eran demasiado prósperos para ser legítimos. El contrabando, el tráfico de armas, el lavado de dinero, todo apuntaba hacia una red oscura y compleja que se expandía bajo la superficie. Recuerda que la inteligencia era clave. Los gobiernos latinoamericanos, aunque algunos inicialmente escépticos, comenzaron a recibir información de sus aliados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Informes sobre movimientos sospechosos, nombres de personas vinculadas al régimen nazi, y planes secretos para sabotear la producción de recursos estratégicos. Pequeñas piezas de un rompecabezas gigante que lentamente comenzaba a tomar forma. Pero no solo se basaron en información extranjera. Dentro de Latinoamérica, existían personas dispuestas a colaborar, individuos que, por convicción o por miedo a la creciente influencia nazi, decidieron denunciar lo que veían. Informantes anónimos, empleados de empresas sospechosas, incluso algunos miembros de las propias células nazis que decidieron cambiar de bando. Sus testimonios, aunque a veces fragmentados y confusos, fueron cruciales para desentrañar la intrincada red de espionaje nazi. Pero detrás de esas señales, había mujeres. Mujeres que no solo veían, sino que actuaban. Imagina a una joven elegante, con un vestido de seda y un sombrero que oculta una mirada penetrante. Ella conoce los secretos de la alta sociedad porteña, y esos secretos, a veces, son mucho más peligrosos de lo que parecen. Ella es solo una pieza en este tablero, pero una pieza crucial. Su nombre, por ahora, permanece oculto, pero su valentía, no. Luego está la bibliotecaria,
una mujer de mediana edad, aparentemente insignificante, que pasa sus días entre libros polvorientos. Pero ella no solo conoce la ubicación de cada volumen, sino que también conoce los movimientos secretos de los agentes nazis. Sus conexiones son su arma, su silencio, su escudo. Ella recopila información, la analiza, y la comparte con quienes deben saberlo. Cada libro, un mensaje cifrado. Y no podemos olvidar a la periodista, audaz y brillante, que se mueve entre las sombras de la gran ciudad. Ella utiliza su pluma como una espada, denunciando las atrocidades nazis a través de artículos aparentemente inocentes. Su agudeza periodística y su coraje le permiten acercarse a la verdad, desentrañar las mentiras y exponer a los culpables. Sus palabras, más poderosas que cualquier arma. Ella, con dedos ágiles como los de una pianista, descifraba el enigma. Las máquinas Enigma alemanas, famosas por su complejidad, parecían un juego de niños para ella. Cada clic, cada rotación de los rotores, era una pieza más del rompecabezas que te desvelaba los planes secretos del eje. A través de esas máquinas, el corazón del Tercer Reich latía, y ella lo escuchaba con atención, interpretando cada latido. Recuerda que cada error, cada letra fuera de lugar, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero tú no te equivocaste. Tu precisión era legendaria. Con cada mensaje descifrado, ibas desmantelando la red de espionaje nazi en América, dejando tras de ti un rastro de frustración para los nazis y esperanza para los aliados. El código, ese muro aparentemente infranqueable, caía ante tu destreza. No solo descifrabas mensajes, sino que interpretabas el contexto, anticipando los movimientos del enemigo. Era más que criptografía, era intuición, era inteligencia pura, era la clave para la victoria. Y tú, la poseías. Pero tú no descifrabas solo códigos, ¿verdad? Detrás de cada mensaje, había una red, una compleja telaraña de agentes nazis. Imagina, un mapa de sombras, con ramificaciones que cruzaban continentes, conectando espías en Argentina, con otros en Brasil, y desde ahí, a Europa. Cada pieza, un eslabón crucial en una cadena de información vital para el régimen. Recuerda que estas redes no operaban de forma aislada. Había células en las sombras, trabajando en conjunto, enviando y recibiendo información crucial, movimientos de tropas, planes de ataque, secretos militares. Toda esa información pasaba por manos expertas, y muchas de ellas eran mujeres que operaban en la clandestinidad, ocultas a plena vista. Piensa en la logística, la coordinación, la increíble precisión necesaria para mantener estas redes funcionando sin ser detectadas. El intercambio de mensajes, las falsas identidades, las reuniones secretas. Toda una operación de engaños y contraengaños, con agentes dobles y triple agentes que complicaban aún más el panorama. Era una guerra dentro de la guerra, una lucha en las sombras. Pero esas redes no operaban en el vacío, ¿verdad? Tú misma te preguntas cómo una sola persona podía desenmarañar tanta complejidad. Pues bien, ahí es donde entra la colaboración con las agencias aliadas. Imagina, una agente latina, con información crucial, entregándola a un oficial del SOE británico o a un analista de la OSS estadounidense. Sus conocimientos del terreno, sus contactos, sus habilidades lingüísticas, todo se convertía en un activo invaluable. Piensa en el acceso a información que ellas tenían. Conocían los puntos débiles de las operaciones nazis en Latinoamérica, las rutas de escape, los agentes clave. Esa información, procesada y analizada por las agencias aliadas, se convertía en inteligencia accionable, permitiendo golpes precisos contra la maquinaria de guerra nazi. Tú no podrías imaginar el impacto que cada dato aportado tenía en el gran tablero de la guerra. Su colaboración no se limitaba a la entrega de información bruta. Muchas de ellas actuaron como agentes de enlace, facilitando la comunicación entre diferentes grupos de resistencia. Imagina, un puente vital entre la información local y la estrategia global de los aliados. Ellas eran el hilo invisible que conectaba las piezas de un rompecabezas, permitiendo una respuesta más eficaz y coordinada contra la amenaza nazi. Imagina esto, tú, infiltrada en territorio enemigo, con un simple vestido que esconde tu verdadera identidad y una sonrisa que oculta el miedo. Cada contacto es un riesgo, cada palabra una apuesta. Dormir se convierte en un lujo, la vigilancia constante tu compañera. Un simple descuido, una mirada inoportuna, podría significar la diferencia entre la libertad y la captura, entre la victoria y la muerte. La presión es inmensa, la soledad abrumadora. Tienes que mantener la calma, la compostura, mientras la amenaza acecha en cada esquina.
La información que manejas es explosiva, y cada encuentro con tus contactos es una danza mortal. Debes confiar en tu instinto, en tu capacidad para leer a las personas, para detectar la mentira entre la verdad. La traición está al acecho, la paranoia se convierte en tu sombra constante. La falta de sueño, la tensión, la constante amenaza de descubrimiento, erosionan tu cuerpo y tu mente. Pero tú eres fuerte, tienes una misión, y la completarás pase lo que pase. Piensa en el sacrificio que implica, la separación de tu familia, la renuncia a una vida normal, la constante amenaza de muerte. El peso de la responsabilidad de proteger a tu país, de contribuir a la derrota del nazismo, recae sobre tus hombros. Pero tú, al igual que muchas otras mujeres valientes, estás dispuesta a pagar el precio. Tu valentía, tu inteligencia y tu dedicación son armas tan poderosas como cualquier fusil o bomba. Recuerda esa noche, tú, en el corazón de Berlín. La misión, obtener los planos de la nueva arma secreta nazi. Tu contacto, un científico reticente, te entregó la información en un sobre aparentemente vacío. La clave estaba en la tinta invisible, que revelaste con un simple limón. El riesgo era inmenso, la captura significaba una muerte segura, pero la información que llevabas en tu bolso podía cambiar el curso de la guerra. En otra ocasión, te infiltraste en una fiesta de oficiales nazis. Tu tarea, escuchar las conversaciones y reconocer códigos secretos. Usaste tu encanto natural y tu dominio del alemán para mezclarte con la élite nazi, obteniendo valiosa información sobre sus próximos movimientos y estrategias. El peligro era latente, un paso en falso podía desenmascararte, pero tu astucia y valentía te mantuvieron a salvo. Y luego, la misión más arriesgada, el sabotaje a una fábrica de municiones. Tú, junto a un equipo de resistentes, te adentraste en la oscuridad de la planta, colocando explosivos con precisión milimétrica. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el tic-tac de los relojes y el latido de vuestros corazones. La explosión, una señal de esperanza en medio de la oscuridad, se escuchó a kilómetros de distancia, un golpe certero al corazón del ejército nazi. Ese sobre contenía mucho más que planos. Contenía nombres, códigos, y la clave para infiltrarme en el círculo íntimo de los nazis. Pero la información era solo la mitad de la batalla. Tu siguiente reto, reclutar informantes. En la oscura red de Berlín, encontraste a Anna, una secretaria con acceso a documentos confidenciales, y a Klaus, un ingeniero que trabajaba en la fábrica de armas. El arte de la persuasión, la paciencia y la discreción eran tus armas más poderosas. Con Anna, la confianza se construyó lentamente, con cada intercambio de información cuidadosamente orquestado. Tenías que ganarte su lealtad, comprender sus miedos y sus motivaciones. Klaus, por otro lado, fue una negociación más compleja. Requirió una cuidadosa evaluación de riesgos, una promesa de seguridad para él y su familia, y un pago acordado. Cada contacto era un mundo diferente, una estrategia única. Gestionar estos contactos significaba mantener el anonimato, usar canales seguros para la comunicación, y estar siempre un paso adelante de la Gestapo. Un error, una sola indiscreción, podía significar la muerte para ti y para tus informantes. Tuviste que aprender a leer entre líneas, a interpretar las palabras no dichas, a confiar en tu instinto. La supervivencia dependía de tu capacidad de evaluar el riesgo y de mantener la calma bajo presión. Tu siguiente reto era desmantelar la red de espías nazis en América. La información del sobre te dio la ventaja, pero necesitabas actuar rápido. Comenzaste a rastrear a cada contacto, verificando sus movimientos, sus comunicaciones, buscando cualquier anomalía. Era un juego de ajedrez mortal, donde cada pieza movida podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Cada contacto era un riesgo, cada encuentro, una posibilidad de ser descubierta. Usando tu ingenio y tus habilidades, comenzaste a desentrañar la compleja trama de la red nazi. Identificas puntos de encuentro, descifras códigos, y registras conversaciones. Cada pieza del rompecabezas te acercaba a la verdad, a la ubicación de los agentes clave, a sus planes de sabotaje, sus objetivos en suelo americano. El tiempo se agotaba. La amenaza era real, palpable. Tuviste que ser astuta, rápida y valiente. Te enfrentaste a agentes peligrosos, arriesgaste tu vida en varias ocasiones, pero tu determinación era inquebrantable. Cada éxito te daba más confianza, más fuerza para continuar. Estabas frustrando los planes del eje en América, un paso a la vez, una operación a la vez, deteniendo el avance nazi en el continente americano. Tu valentía estaba haciendo la diferencia.
Tu habilidad para descifrar códigos y analizar información resultó crucial. Cada pieza del rompecabezas, cada nombre, cada ubicación, te acercaba más al corazón de la red nazi. Recuerda esa reunión clandestina en el café, la mujer con el abrigo rojo. Su conversación en clave te reveló la ubicación de un importante envío de armas. Esa información, transmitida a tiempo, evitó un ataque devastador contra un convoy aliado. La información que obtuviste de los interrogatorios fue igualmente vital. Tus técnicas de persuasión, combinadas con tu capacidad para detectar mentiras, te permitieron extraer datos invaluables sobre los planes de sabotaje nazi. Detener esas acciones evitó daños significativos a la infraestructura estadounidense, retrasando los planes de Hitler. Pero no solo se trataba de detener ataques. Tu acceso a información privilegiada te permitió anticipar las estrategias nazis. Recuerda el informe sobre el plan para infiltrar agentes en las fábricas de armamento. Gracias a tu alerta, se reforzó la seguridad, impidiendo el éxito de la operación y salvaguardando la producción bélica. Tu papel fue silencioso, pero fundamental. La información que manejaste, analizada y transmitida con precisión, cambió el rumbo de la guerra en América. Fuiste una pieza clave en la victoria aliada, una sombra que frustró los planes del enemigo, una heroína anónima cuyo impacto fue inmenso. Esa reunión. Recuerda la tensión, la información fluyendo como un río subterráneo. Tus contactos, esas mujeres valientes, habían logrado infiltrarse en los círculos más internos del espionaje nazi. Cada informe que enviaban, cada contacto que revelaban, era un golpe certero contra la maquinaria de guerra alemana en América. Tú fuiste la pieza clave que unió todas esas piezas, la que dio sentido al caos. La información que procesaste desencadenó una serie de arrestos. Agentes nazis, importantes figuras en la red de espionaje, fueron capturados gracias a la precisión de tus análisis. Sus operaciones fueron desmanteladas, sus planes frustrados. De pronto, la red que parecía impenetrable, comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Recuerda la satisfacción, el peso de la responsabilidad en tus hombros. No solo habías descifrado códigos y analizado información, habías ayudado a desmantelar una red que amenazaba la seguridad de toda una nación. Tu trabajo, el trabajo de esas mujeres valientes, había hecho una diferencia significativa en el curso de la guerra. Habías ayudado a cambiar el destino. Piensa en el silencio después de la tormenta, ¿verdad? La guerra terminó, pero su trabajo, su legado, apenas comenzaba a revelarse. Sus informes, cuidadosamente archivados, se convirtieron en piezas clave para entender la magnitud de la red nazi en América. Información que ayudó a desmantelar células durmientes, a prevenir futuros ataques, a evitar que la amenaza nazi se reavivara en la sombra. Pero su impacto fue más allá de los documentos. Su valentía, su inteligencia, inspiró a generaciones de mujeres a desafiar las normas, a luchar por la justicia y la libertad. Su historia, aunque a menudo silenciada, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso ante la oscuridad más profunda, la resistencia femenina puede cambiar el curso de la historia. Aunque muchas de sus acciones permanecieron secretas durante décadas, su legado persiste. Tú, al conocer sus historias, te conviertes en parte de esa herencia, en un transmisor de su valentía. Cada vez que se cuenta su historia, se fortalece la lucha contra la injusticia, se recuerda el poder de la resistencia y el valor de la verdad. Pero, ¿qué pasó después de la victoria? Para muchas, el silencio fue el premio. Sus hazañas quedaron en la sombra, clasificadas como información secreta. Tú te preguntarás, ¿cómo se les reconoció? La respuesta es compleja, llena de matices. Algunas recibieron condecoraciones, otras no. La mayoría, simplemente, volvió a sus vidas, llevando el peso de sus secretos. El reconocimiento oficial llegó tarde, a cuentagotas. Décadas después, algunos gobiernos comenzaron a reconocer su valentía y dedicación. Pero la verdad es que, durante mucho tiempo, sus historias permanecieron ocultas, relegadas a los archivos secretos. Tú comprenderás que esto no les restó valor a sus acciones, ¿verdad? Su legado, sin embargo, es innegable. Sus acciones contribuyeron a la victoria aliada y a la derrota del nazismo. Aunque la historia oficial las haya silenciado por años, sus historias, poco a poco, están saliendo a la luz. Historiadores y activistas se dedican a rescatar sus nombres y sus hazañas del olvido. Tú eres parte de esa recuperación histórica. Pero su legado trasciende el silencio. Tú puedes ver su impacto en la forma en que entendemos la guerra, el espionaje y, sobre todo, el coraje de las mujeres.
Sus acciones, aunque ocultas durante décadas, ayudaron a cambiar el curso de la historia, demostrando que la valentía no conoce fronteras ni géneros. Gracias a ellas, la perspectiva de la participación femenina en la Segunda Guerra Mundial se enriquece, mostrando un lado oculto que merece ser reconocido. Piensa en ello, mujeres que arriesgaron todo, familias, vidas, para luchar contra la oscuridad. Su historia nos enseña que la resistencia puede surgir de los lugares más inesperados, que incluso en tiempos de guerra, la esperanza puede florecer. Su valentía inspiró a generaciones posteriores de mujeres a luchar por sus derechos y a desafiar las expectativas sociales. Hoy, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, no podemos ignorar su contribución. Su historia nos recuerda la importancia de la resistencia, la perseverancia y el valor de la solidaridad. Son un ejemplo para todos nosotros, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la valentía femenina puede brillar con fuerza. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Estas mujeres fueron increíbles. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido. ¿Qué te pareció su valentía?